Las negociaciones con el ELN han tenido varios altibajos con el gobierno de Gustavo Petro. La mesa de diálogos atraviesa por un momento difícil, quizá la crisis más profunda entre las dos partes, que se acusan mutuamente de incumplir los acuerdos que ya se habían logrado. Los diálogos están estancados desde el pasado mes de mayo. Para zanjar las tensiones y reanudar la mesa, el gobierno realizó un ofrecimiento confidencial al ELN que luego se hizo público: viabilizar la reforma económica que se acordó. Mientras tanto, los líderes de esta guerrilla le han pedido al gobierno de Gustavo Petro que lo retire de la lista de grupos armados organizados, ya que esto representa una agravación de las penas de algunos delitos. Si bien estos diálogos entre el ELN y el gobierno han avanzado más que otros intentos durante gobiernos anteriores, la crisis en la que se encuentran se ha agudizado. Los secuestros que comete este grupo han aumentado y durante más de una semana se prolongó un paro armado en el Chocó que afectó a más de 50.000 habitantes. Para conversar sobre estos temas, doy la bienvenida a Socorro Ramírez, profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia y gran conocedora de estas dinámicas de los diálogos de negociación con el ELN. Profesora, bienvenida de nuevo a los encuentros de EPRI. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, quiero que iniciemos con una pregunta sobre cómo superar la crisis en la que se encuentran los diálogos entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Y esta es también una pregunta por los incumplimientos que cada parte señala. Bueno, este proceso vive uno de los peores momentos y sobre todo de este periodo de la paz total bajo el gobierno de Petro, porque pues ya eh, con el ELN se había logrado avanzar en la firma de 2 ceses al fuego. De hecho, fue desde comenzando agosto del año pasado hasta el 3 de agosto de este año, pero la no firma de otro cese ha obligado de alguna manera al Estado a tener que reanudar las operaciones militares y el ELN ha insistido en que el gobierno lo saque de la lista de los grupos armados organizados en que está y que la no firma de ese acuerdo parcial eh, le había prorrogado un poco el cese, pero no lo ha querido de nuevo ni que la mesa funcione, ni que el cese se prorrogue. eh, y cada uno, pues, como tú bien dices, tiene una explicación. El ELN acusa al gobierno de no cumplir y de haberse metido con uno de sus frentes, el de Comuneros del Sur de Nariño, que le pidió al gobierno una negociación porque quería separarse del ELN y quería acabar con su situación como grupo, parte de un grupo guerrillero. Y a eso, pues el ELN acusa al gobierno entonces de interferir el proceso y a su vez el gobierno muestra que el ELN no ha cumplido. De hecho, no solo el gobierno, las Fuerzas Armadas sacaron un informe tremendo sobre los incumplimientos del ELN al cese al fuego. Bueno, ¿cómo destrabar eso? Como es tu pregunta. Y me parece que ese diálogo es importantísimo destrabarlo. El gobierno, a través de sus negociadores, los que coordinan esta etapa de la negociación, que son Vera Grave e Iván Cepeda, le propusieron al ELN que por qué no volvían a la mesa, pero a discutir las transformaciones económicas que son necesarias para que se acabe el conflicto. Ese es un asunto clave, pero muy difícil y muy complicado, porque como se está planteando que implicaría revisar con el ENN todo el sistema económico colombiano y acordar con ellos cómo sería su funcionamiento, pues eso no lo van a aceptar obviamente
buena parte del país, ni el empresariado, ni los sectores que de alguna manera generan dinámicas empresariales, laborales, sociales. Entonces estamos en un momento muy complicado. Ojalá que pues esa discusión del modelo económico eh, mm, que plantea el ELN y que seguramente lo va a llevar a lo que ha planteado siempre en la mesa, y es que ellos no pensarían en su desmovilización hasta que el Estado no haga todas las transformaciones que cualquier tema que se aborde implica. Pero imagínate lo que sería el desmonte del modelo económico y la sustitución por otro, pues eso llevaría décadas, además que generaría unas tensiones y una situación muy complicada. Ya nos compartió su opinión sobre la propuesta que hizo el gobierno al ELN para destrabar los diálogos, es decir, esta discusión sobre el modelo económico. Ahora, ¿qué opina sobre el pedido que ha hecho el ELN al gobierno de retirarlos de esta lista de grupos armados organizados? Ellos están pidiendo, el gobierno quería pasarlos de hacia una definición de grupo armado organizado distinta a la que está actualmente el ELN. Pero hay oposición en muchos sectores a eso porque de alguna manera implicaría reconocerles una especie de beligerancia. Y eso pues agravaría el conflicto y el ELN lo aprovecharía enormemente. Entonces, es importante que el gobierno precise muy bien y oiga a sus negociadores, pueda dialogar con ellos permanentemente para que no se estén disparando propuestas que en lugar de ayudar a generar una dinámica de negociación, lo que generan es radicalización del de, el grupo. El gobierno ha planteado sacar al ELN de una de las listas de grupos armados eh, hacia otro tipo de lista que es el de grupo armado organizado. Pero el ELN, aunque había pedido en algún momento eso, sin embargo ahora se opone y de alguna manera está exigiéndole al gobierno propuestas e iniciativas que el gobierno está sopesando porque pues las ha ido cambiando a lo largo de no solo de la negociación, sino ahora que la mesa lleva paralizada varios meses, buena parte de este año. Pasemos al tema de la sociedad civil. ¿En qué término o en qué estado se encuentra la vinculación de la sociedad civil en este proceso de negociación? ¿Qué tanto se ha logrado avanzar? Justamente esta iniciativa de empezar por lo económico, el gobierno dice que la propuso porque fue una de las iniciativas en la que más insistió la sociedad civil en los eventos que hizo el gobierno hace unos meses. La mesa de negociación y la agenda de negociación con el ELN, toda se desarrolla a través de la participación de la sociedad. Yo recuerdo cuando estuve en la mesa en época del gobierno de Santos, justamente me encargaron a mí de ese tema, de darle forma a la organización de la participación de la sociedad. Y yo cada vez que veníamos de Quito o de La Habana, en un momento en que la mesa eh, no terminaba, sino que había recesos, pues trataba de irme al Chocó, a Arauca, en fin, a donde más actividad tienen ellos, a hablar con las comunidades y a oírlas. Y también en Bogotá reunía a todos los grupos organizados posibles para preguntarles cómo veían eso, porque de alguna manera
la impresión que a mí me da, y al estar al frente de coordinando ese proceso, es que el ELN usaba a la sociedad y la usaba para postergar su desarme y no, la sociedad no era muy consciente de eso. Eh, de alguna manera, esa exigencia de que hasta cuando el Estado no haga todo lo que dijo la sociedad, no puede haber ningún tipo de acuerdo sobre su desmovilización, pues es una manera de usar a la sociedad para eso. Eh, y no para que nutra de alguna manera los diálogos. Yo les insistía, la sociedad no reemplaza al Estado. Muchas de las cosas que la sociedad plantea son iniciativas que el Estado tiene que considerar, pero es el Estado el que coordina institucionalmente, económicamente, muchas de esas posibilidades. Entonces no le hagamos demagogia a la gente, planteémosle que es muy importante que la sociedad opine y tome iniciativas y las proponga a sabiendas de que no es un mandato obligatorio como lo quería convertir, porque el ELN tampoco le hace caso a esa sociedad. De hecho, viene insistiendo, muchos sectores sociales vienen insistiendo en que entregue eh, también mucha de la información que tiene recopilada y que cumpla con buena parte de lo que en la mesa se pactó, pero el ELN no oye, cuando la sociedad le hace exigencias, ahí no la oye. Trata de usarla a su favor, pero no de garantizar que va a escuchar realmente, y una de las exigencias de muchos sectores sociales es que acabe el conflicto, que finalmente termina pagando sus costos esas poblaciones, especialmente las que viven en los territorios más vulnerables de mayor conflicto. Hay que ver lo que, por ejemplo, este paro armado que hizo el ELN en el Chocó, lo que el daño que les hizo a las comunidades negras, a las comunidades indígenas especialmente, es tremendo. Tanto que ellos mismos han tenido que suspenderlo porque era ya tan evidente el daño tan alto que estaban causando que han tenido que suspenderlo. Pero eso mismo se puede ver en otros sitios donde el conflicto también lo han agudizado. Y quiero que cerremos esta conversación precisamente con ese tema, profesora. El Chocó estuvo sumido por más de una semana en un paro armado decretado por el ELN que afectó a más de 50.000 habitantes en este departamento. La situación humanitaria derivada de ese paro armado fue muy grave y a pesar de que el paro se levantó a inicios de esta semana, pues algunas restricciones relacionadas con el acceso a la salud, el acceso a la educación, el desplazamiento, el acceso a los combustibles persisten. ¿Cómo dar legitimidad a una negociación con esta guerrilla cuando se siguen presentando estos hechos? Y esto sin mencionar el secuestro. Muy importante que la mesa tome en cuenta y el gobierno esa situación. Claro que ahí hay una situación también importante a considerar, y son las diferencias al interior del ELN. De hecho, ese frente del Chocó es uno de los frentes más autónomos de esa guerrilla. Eh, yo recuerdo que cuando nos trasladaron de Quito a La Habana, la mesa negociadora, Pablo Beltrán fue a reunirse con ellos porque no habían aceptado ese frente estar en la mesa. Y las comunidades indígenas y negras fueron a pedirnos en la mesa negociadora que ese frente venga y se siente en la negociación, y Pablo Beltrán fue a procesar con ellos esa petición de esas comunidades que fueron hasta Quito y hasta La Habana a pedirle a la mesa eso, y su propio frente no lo recibió. Es ese nivel de diferencia, de división interna que hay, son muchas las divisiones internas que tiene el ELN. De alguna manera también los mandos son mandos que ya están aproximándose a los 80 años,
de edad, 60 en la guerra y, bueno, no hay mandos intermedios. Luego siguen estos mandos de frentes como el del Chocó, bastante autónomos y con su propia lógica. Muchos de esos frentes, más que la actividad política, les interesan las economías ilícitas, están cada vez más metidos en el control de todo tipo de tráficos, de todo tipo asuntos ilegales que en esos territorios de alguna manera circulan vía el control militar de uno u otro grupo armado. Entonces, todo eso agrava la situación y hace cada vez más urgente el que esa guerrilla entienda que no puede seguir sometiendo a las poblaciones más vulnerables a unos costos humanitarios tan altos, tan dañinos con su acción militar y que las transformaciones que este país necesita no pasan por la violencia, sino pasan por generar capacidad organizativa y de presión social de toda la sociedad colombiana. Pero eso es muy difícil porque no están escuchando a esas comunidades.